Bien, ahora vamos a aplicar un pequeño ejercicio a lo que es el sistema de costos por órdenes específicas o trabajo. Tenemos aquí un enunciado donde dice la empresa Josefina Textil se dedica a la confección de equipo de protección personal, EPPs, no sé, digamos, overoles, mascarillas, trajes para quirófano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una pequeña empresa dedicada a una producción no continua, sino una producción destinada a realizar la producción en relación a un volumen pequeño de producción, ¿no? Dentro de ello, entonces, tenemos aquí el enunciado donde tenemos 3 órdenes de producción en las cuales se consumen materiales, tanto directos como indirectos, material A, B directo, material de limpieza, repuestos, etcétera, como material indirecto. Además, dice que cada orden de producción tiene un cierto consumo de horas de trabajo, en este caso 1800 horas, por ejemplo. También una mano de obra indirecta y costos indirectos en cuanto a servicios básicos que de alguna u otra manera tienen que ser distribuidos en las 3 órdenes de trabajo, ¿no? Entonces empezamos con la parte contable, ¿no? Siempre el primer asiento. En este caso acumulamos a cada una de las cuentas u hojas de trabajo, en este caso producto en proceso, ¿no? Dentro de ello entonces lo que básicamente vamos a ver son la confección del diario, ¿no? Dentro de ello este mayor podrá ser ya una hoja de costo, ¿no? Y también dentro de ella vamos a ver algunos apoyos en cuanto a lo que son las tablas de distribución, etcétera. Entonces nosotros tenemos aquí una cuenta de mayor que va a acumular en este caso, ¿no? El producto en proceso, ¿no? Cuya diferencia o cuya particularidad vean que estamos contabilizando en la orden de trabajo número 1, número 2 y número 3 en cuanto al primer elemento del costo materiales. En el enunciado dice que la orden de trabajo número 1 consume 30.000 bolivianos en material directo, al debe, ¿no? La orden de trabajo 2, 22.000 bolivianos. La orden de trabajo número 3, 45.000 bolivianos. Entregados, dice, del inventario de materiales o del almacén de materiales por 97.000. Luego dice que también se consume para cada orden de producción, ¿no? Material indirecto, en este caso limpieza, combustible, repuesto y accesorios por 9.000 para la orden de producción número 1, 11.000 para la orden de producción número 2 y 11.000 también para la producción de la orden de producción número 3 y también todo entregado del almacén de materiales. Vean ustedes que aquí tengo un mayor, el mayor en el cual se va a ir, dice, registrando el consumo de materiales directos, en este caso la orden de trabajo número 1, ¿no? La orden de trabajo número 1 que acumula en este caso los materiales directos por 30.000, ¿no? Seguimos el cursor, y los materiales indirectos por 9.000, ¿no? Además de los otros elementos que enseguida lo vamos a chequear. Entonces, de esa manera se registran los materiales en el proceso contable tradicional de registro de costos. Luego dice que en el enunciado dice que el segundo elemento del costo, ¿no? En este caso la orden de trabajo número 1, consume 1800 horas de labor directa y que el costo por hora de labor directa es de 3.20. Aquí tenemos el asiento, dice en la orden de trabajo número 1 se ha consumido sueldos, obviamente con todo lo que es la implicancia tributaria de la palabra sueldos, planillas de sueldos, etcétera, ¿no? Y también lo que es en un otro asiento la orden de trabajo número 2 y la orden de trabajo número 3. Pero esta orden de trabajo, sea 1, 2 o 3, en este caso, ¿no? La orden de trabajo número 1, donde se contabiliza o vamos a contabilizar la mano de obra, va a estar apoyada con una planilla de sueldos que usted ya la conoce. De manera facilita, estamos diciendo que la orden de trabajo número 1, ¿no? Ha tenido 5.760 bolivianos de total ganado, que es la multiplicación de 1.800 horas por 3.20, ¿no? De ahí entonces que como cualquier planilla de sueldos se sacan todo aquello que es el aporte patronal y el aporte laboral. Aquí tenemos la orden de trabajo, ¿no?
el total ganado y los descuentos o aportes laborales de la capitalización individual 10%, riesgo común 1,71%, comisión a la AFP 0,5% y el aporte solidario del 0,5%, además de los aportes patronales de la AFP del riesgo profesional del 1,71%, vivienda 2%, seguro de salud a corto plazo, Caja Nacional de Salud, por ejemplo, del 10% y aquello que significa los aguinaldos, ¿no? El aguinaldo de indemnización, en algún caso un segundo aguinaldo para practicar y la prima de producción porque somos considerados una empresa industrial, por lo tanto tiene que pagar prima. Apoyado entonces en este documento pasamos a la hoja de diarios, ¿no? Y de ese documento va a salir esto. Sueldos y salarios, 1.800 por 3.20, 5.760. Asociado a estos sueldos están los aportes patronales que hemos hablado que están en la planilla y además los aguinaldos, indemnizaciones, primas, ¿no? Sus contracuentas, sueldos por pagar, AFP, riesgo común, etcétera, que son los aportes laborales y los aportes patronales más las provisiones para prima, aguinaldos. Esto ustedes ya lo conocen en cuanto a el manejo de una planilla de sueldos y si no el link de los sueldos, ¿no? Lo mismo hacemos entonces en la orden de trabajo número 2, dice 2.000 horas a 3.20, ¿no? El mismo proceso de la planilla en la orden de trabajo número 3, 1.700 horas a 3.20, el mismo proceso de operación de los sueldos, ¿no? También dicen sueldos administrativos que de alguna manera ya no son parte del gasto, del costo, perdón, pero son un gasto administrativo. Como ven aquí ya no estoy registrando en la orden de producción porque su nombre clarito le dice que son gastos propiamente administrativos, ¿no? Y dentro de ello entonces lo mismo en los gastos comerciales, aquellos gastos comerciales que no son parte de las órdenes de trabajo, sino como su nombre dice son gastos. Vean ustedes la diferencia, aquí estamos registrando la cuenta de productos en proceso, que es la cuenta registradora de costo de producción, y gastos tanto administrativos como comerciales, que son como su nombre lo dice, gastos propiamente dichos, ¿no? Luego pasamos a distribuir, dice, la mano de obra que no significa sueldos y que de alguna manera es una mano de obra que está en relación civil, pero que en este enunciado dice, por ejemplo, el costo por hora de labor directa es de 2.80 bolivianos para la orden de trabajo número 1. De aquí sale entonces esto, ¿no? Dice, miren, 420 horas que se ha consumido de honorarios y que cada hora es 2.80. De ahí sale entonces 420 por 2.80, ¿no? Y de alguna manera estamos haciendo entonces también la distribución de estos costos, ¿no? De alguna manera entonces también, la mano de obra que no está catalogada como sueldo tiene que de alguna manera también facturar. Todas están facturando, de ahí que sacamos el 13% de cada orden de trabajo de la factura y contabilizamos su pago contra caja, ¿no? Y finalmente los costos indirectos de producción. Los costos indirectos de producción que de alguna manera dice van a ser estos servicios básicos, ¿no? Y que de alguna manera estamos haciendo aquí la distribución de los costos, es decir, el consumo por distribución de costos, ¿no? Aquí entonces lo que hacemos es simple y llanamente, dice que se pagan 520 bolivianos, 520 bolivianos pagados por energía eléctrica, el 13% IVA, el real, ¿no? El real se prorratea por un factor, en este caso estamos dividiendo el neto por el consumo de kilovatios. Aquí en el enunciado dice que los 520 vienen por un consumo de 390 bolivianos, ¿sí? Y que de estos 390 kilovatios hora se ha consumido en producción 230. Estos son ejercicios hipotéticos. En la vida profesional tendremos que tener los medidores de kilovatios en cada área, en cada máquina, etcétera, pero aquí para practicar lo estamos haciendo de manera matemática nada más. Entonces, este factor se aplica para entender cuánto vale
cada kilovatio consumido, que en este caso había sido 1.16, y multiplico por las 230 horas, ¿no? En 230 kilovatios consumidos por 1.16, en este caso le corresponde, dice, a producción de los 452, 266 bolivianos, a ventas y administración los distintos porcentajes, ¿no? Dentro de ello entonces lo mismo con el agua, el seguro, el gas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la particularidad de la distribución de costos indirectos? De este valor de 266 yo tengo que dividir de manera igualitaria, es algo que el administrador lo decide, ¿no? No hay una norma, una ley, una norma contable para dividir esto, pero tomamos la decisión de distribuir los 266,80 bolivianos que le corresponde de la factura de luz a producción en las tres órdenes de trabajo, la orden de trabajo número 1, la orden de trabajo número 2 y la orden de trabajo número 3 en relación, ¿no?, al porcentaje que el administrador ha definido. En este caso dice, la orden de trabajo número 1 se le va a proporcionar el 50%, al orden de trabajo número 2 el 30% y al orden de trabajo número 3 20%. Entonces, si yo divido 266 entre, o saco el 50%, seguramente como ven aquí en la fórmula, ¿no?, 133 bolivianos le corresponde a la orden de trabajo número 1 de los 266 bolivianos, lo mismo para los otros servicios y en relación a las otras órdenes de trabajo también, ¿no? Con ello entonces hacemos este asiento de diario, ¿no? Energía eléctrica 133 de esta tabla de distribución. Lo mismo para el agua, lo mismo para el gas, la orden de trabajo número 2, número 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que le corresponde también al gasto administrativo y de venta, ¿no? Entonces, una vez que dice ya hemos terminado el sistema productivo o la producción, recién se convierte, dice la teoría, en inventario de producto terminado. En este caso la orden de trabajo número 1, ¿no? ¿Cuál es el valor de este inventario? Todo lo que hemos acumulado en la orden de proceso o de trabajo número 1. En este caso tenemos nuestro mayor, ¿no?, de la orden de trabajo número 1, en el cual se ha consumido, dice, materiales 30.000 directos, materiales indirectos 9.000, mano de obra 8.219, la que está en sueldos, mano de obra indirecta, que son los honorarios, 1.023, y los costos indirectos, que son agua, luz, etcétera, por 417. Aquí entonces nos ha costado producir la primera orden de trabajo 48.660 bolivianos. La orden de trabajo número 2 nos ha costado de alguna manera, dice, producir, ¿no?, 43.000 bolivianos. Y la orden de trabajo número 3, ¿no?, la orden de trabajo número 3 nos ha costado producir en el sistema productivo, ¿sí?, 66.000 bolivianos, ¿no? Obviamente tenemos ahí el mayor de gasto administrativo, etcétera. Con eso entonces estamos llenando lo que es la orden de trabajo, cada orden de trabajo desde el punto de vista específico, y de alguna manera, ¿no?, estamos llegando a realizar lo que es en este caso, la hoja de costo, ¿no?, o el costo de producción. Aquí tenemos la hojita de costo, ¿no?, y ampliaremos un poquito. Tenemos la orden de trabajo, en este caso, ¿no?, la orden de trabajo número 1, donde, miren, aquí están los materiales directos, indirectos, la mano de obra, etcétera, los gastos de comercialización y el mismo costo en cuanto a lo que es la orden de trabajo número 1, ¿no? En este caso, hasta antes de dividir los gastos administrativos, etcétera, ¿sí?, los 48.660, que serían de alguna manera los conocidos costos variables. Estos costos fijos, como el gasto comercial, el gasto administrativo, el gasto comercial o el gasto administrativo tiene que ver con saber definir hasta qué punto es nuestro costo fijo y nuestro costo variable. Generalmente el gasto comercial y administrativo puede ser considerado costo fijo, ¿no?, y todo lo que son los tres elementos, el costo variable, ¿no? Dentro de ello entonces aquí sale 67.000 bolivianos el costo total, porque a los 48.000 que nos ha costado producir la orden de trabajo número 1 le estoy sumando el gasto comercial de 7.222 y 11.416, que sale básicamente, ¿no?, de
aquellos mayores que nosotros hemos hecho. En este caso, ¿no? Tenemos por ejemplo, el gasto administrativo, ¿no? Por 11.000 y el gasto comercial 7.222. Podemos dividir esto en los tres órdenes de producción, pero para entender cuál es nuestra hoja de costo, estamos tomando el total. Caso quiere decir que si mañana hacemos o este mes hacemos una sola orden, se van a gastar los 11.000 en gasto administrativo y los 7.222 en gasto comercial. Si hacemos dos órdenes de producción, va a ser lo mismo, ¿no? Dos órdenes de producción con distinto costo, pero el gasto comercial va a ser el mismo, 7.222, y el gasto administrativo, los 11.416, que de alguna manera son costos fijos. Entonces aquí en la hoja de trabajo, en la hojita de costo, lo que básicamente estamos haciendo es eso, ¿no? Determinar un valor de producción por cada orden y sumarle los costos fijos que son comerciales y administrativos en este ejercicio. De ahí que sale los 67.299. Se han producido, dice, 1.000 unidades. Su costo unitario total, 67,30, es dividido esta división, ¿no? Del costo unitario sobre la cantidad producida. Le voy a sumar los impuestos, en este caso el IVA del 14.94%, y voy a tener, dice, un costo con IVA IT de 77,35, ¿no? Lo cual seguramente más el impuesto, más la utilidad que yo quiero tener del 10% adicional, el precio final del producto va a ser de 85,09, ¿no? De alguna manera entonces así se realiza la hoja de costo. Por eso hemos dicho que este auxiliar es bien importante para la determinación de el costo de producción desde el punto de vista de de este sistema de órdenes de trabajo. Aquí tenemos, miren, la orden de trabajo número 1, la número 2, el total, etcétera, y también podemos determinar un costo unitario general y también un costo unitario por orden de trabajo. Luego, bueno, pasa, ¿no? Que hay que pasar ciertos porcentajes, por ejemplo, de la orden de trabajo número 2 a lo que es el inventario. En este caso, entonces, ¿no? Volviendo a los asientos de diario, estamos traspasando en este caso, ¿no? Miren, el inventario de producto terminado, la totalidad de la orden de trabajo número 1, aquí dice el 100%. La orden de trabajo número 2 solamente el 87% y lo demás se queda todavía en producción. De ahí surge entonces el inventario de producto terminado y el inventario de producto en proceso, y la orden de trabajo número 3 solo el 95%, siendo que el 5% tiene una merma, ¿no? Lo mismo entonces aquí, ¿sí? Estamos registrando una merma. Dependerá del sistema productivo que se esté utilizando en cada una de las fases o en cada uno de los procesos productivos, ¿no? Luego sí se procede, dice, a la venta. En este caso entonces un asiento tradicional de venta, recibimos en caja, pagamos o calculamos el impuesto a la transacción, debitamos las cuentas del haber a las cuentas de pasivo, y con eso concluye esta charla de actualización de órdenes de trabajo.